Hola, hola. Bueno, hoy voy a hablar un poco de este tema tan apasionante que es el eje microbiota, intestino-cerebro y sus grandes proyecciones. Tema que no está mucho, la verdad, en los libros de fisio, podemos agarrar el Guyton, etcétera, el boron, y la verdad, eje intestino-cerebro, no hay mucho que decir. Así que bueno, introducción. Se denomina microbiota el conjunto de millones de microorganismos que conviven de manera simbiótica en nuestro organismo. Este conjunto bacteriano, que se localiza principalmente en el tracto digestivo, se distribuye a lo largo de diferentes órganos en función de sus propiedades químicas. Los factores que influyen en su composición son múltiples: la dieta, los hábitos individuales, los fármacos. La microbiota colabora en varias funciones, como pueden ser el metabolismo o la inmunidad. Desarrollo. En los últimos años se ha puesto de relieve el papel bidireccional de la microbiota del tracto digestivo y del sistema nervioso central. Es el denominado eje intestino-cerebro. En lo que a este se refiere, se cree que la comunicación se produce a través de tres vías: el nervio vago, la vía sistémica, mediante la liberación de hormonas y metabolitos y neurotransmisores, y el sistema inmune. Entonces, ¿en qué se basa este eje? A través de tres vías: en la vía vagal, o sea, el nervio vago, todo lo que es la vía sistémica, lo que sería liberación de hormonas, metabolitos y neurotransmisores, y a través también del sistema inmune, a través de las citoquinas. Conclusiones. Aunque aún quedan muchas incógnitas por esclarecer, este eje se postula como una posible base patógena para numerosos trastornos neurológicos de gran impacto sanitario, como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, esclerosis múltiple, y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Pero acá esto tiene más que nada una proyección de neurología, ¿sí? En el momento actual se están llevando a cabo estudios que intentan evaluar el impacto de los probióticos sobre algunas de estas enfermedades neurológicas. Palabras clave: bueno, el eje intestino-cerebro, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiples y microbiota. ¿De dónde es este artículo? De la sección de neurología del Hospital San Pedro, el Centro de Investigación de La Rioja, Perón Lograno, bueno, todo esto es en España, ¿sí? Bueno, introducción. Se denomina microbiota al conjunto de millones de microorganismos que conviven en simbiosis, principalmente en nuestro tracto digestivo. Entonces, microbiota es este conjunto de millones de microorganismos que conviven en simbiosis, principalmente en nuestro tracto digestivo. Su importancia recae en las funciones que desempeñan algunas vitales y muchas desconocidas. Una de ellas es el papel que desempeña en relación entre el intestino y el cerebro, eje intestino-cerebro. Porque microbiota en realidad, microbioma intestinal tenemos en un montón de lugares del organismo, en la mayoría. Pero bueno, acá vamos a hablar de todo lo que es la parte intestinal. Esta conexión bidireccional y cada vez más estudiada se está postulando como una posible explicación a algunos de los... Bueno, esto ya lo leímos antes, ¿no? El mayor conocimiento sobre la microbiota puede ayudar, por un lado, a abrir nuevas líneas de investigación que ayuden a mejorar su patogenia y, por otra, establecer futuras estrategias terapéuticas. Composición de la microbiota. Se calcula que el número total de microorganismos que componen la microbiota es de 10 a la 10-14, lo que supone una cantidad 10 veces mayor que el número total de nuestras células. La composición, aparte les quiero decir que este artículo está bueno porque es del 2019, la composición de la microbiota no es estática y debe adaptarse al lugar donde reside y a las funciones que desarrolla. Además, esta composición se verá afectada por la dieta, los estilos de vida o el consumo de antibióticos, entre otros factores. Muy bien. La microbiota de un individuo varía a lo largo de su vida. En los primeros años, la microbiota se ve condicionada por el tipo de parto o de la lactancia, por ejemplo, artificial o materna. En este momento predominan las bacterias del filo Actinobacterias, género de las bifidobacterias. Y en la edad adulta, los estilos de vida, los hábitos dietéticos, etcétera, contribuyen a su sustitución por las bacterias del tipo Filobacteroidetes y Firmicutes. Entonces, nada, la modificación de la microbiota se modifica además según el órgano donde se encuentra. A ello contribuyen las variaciones de la función en las condiciones del pH gástrico, lo que hace que en esta región haya apenas unos cientos de microorganismos en comparación con, por ejemplo, el recto, que hay mucho más. Entonces vamos a ver la figura 2, donde está, bueno, acá tenemos, en realidad, a ver si está por acá, sí,
miren, evolución de la cantidad y la variedad de la microbiota a lo largo del tracto digestivo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el estómago, bueno, Lactobacillus, Streptococcus, Helicobacter y Peptostreptococcus, ¿no? Y tenemos 100, ¿no? Creo que era colonias, no me acuerdo, ahora capaz lo iremos viendo en el... Yo sepan que acá muchas cosas las voy leyendo junto con ustedes por primera vez. Algo de microbiota ahí, pero algunos términos quizás se me van. Lactobacillus streptococcus, por ejemplo, en duodeno, en ilion y también en yeyuno, fíjense la cantidad, acá ya empieza a ser mucho más. Y bueno, y tenemos directamente elevado a la 12 en ciego, colon distal y recto, donde hay mucha fermentación, estamos, y tenemos bacteroides, clostridiums, eubacterias, etc. Fíjense, por ejemplo, los helicobacter, que durante muchos años han sido como, en realidad, ponerlo en el ojo de la tormenta, como que el problema del helicobacter en la gastritis, en realidad son otras cosas, no helicobacter. Helicobacter la necesitamos helicobacter en nuestro estómago. Bueno, entonces, esto era lo que les decía, ¿no? Que la composición de la microbiota se modifica según el órgano donde se encuentra, ¿no? Bueno, vamos a seguir, porque yo algunas cosas hago pausa y las anoto, hago como un resumen. Bueno, vamos a hablar ahora de las funciones de la microbiota. En el momento actual son muchos los aspectos que se desconocen sobre el funcionamiento de la microbiota. Sin embargo, está establecido su papel crucial en el sistema inmune, metabólico y hormonal, así como la relación eje intestino-cerebro. Precisamente en este eje es donde vamos a centrarnos. Eje intestino-cerebro. Este eje está formado por la microbiota, el sistema nervioso entérico, el sistema autónomo, el neuroendocrino, el sistema neuroinmune y el sistema nervioso central. Vamos de vuelta. El eje intestino-cerebro está formado por nuestra microbiota, el sistema nervioso entérico, el autónomo, el neuroendocrino, el sistema neuroinmune y el sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico se encarga del funcionamiento básico gastrointestinal, o sea, todo lo que es motilidad, secreción mucosa, flujo sanguíneo, y el control central de las funciones del intestino se lleva a cabo gracias al nervio vago. Este complejo eje forma un sistema de comunicación neurohumoral bidireccional conocido desde hace ya un tiempo. Son muchos los trabajos que aportan su existencia. Bueno, todos alguna vez, estudiantes de medicina, hemos tenido que reconocer en un preparado al nervio vago, ¿no? Son muchos los trabajos que aportan su existencia. Sí, así existe una correlación entre las alteraciones de la microbiota y la encefalopatía hepática, la ansiedad, el autismo y el colon irritable. Fíjense, una correlación entre encefalopatía, ansiedad, autismo y colon. En estas enfermedades existe una disbiosis, o sea, cambios en la composición normal de la microbiota, que genera cambios en la motilidad gastrointestinal, afecta a las secreciones y produce una hipersensibilidad visceral. En estas circunstancias se ven alteradas las células neuroendocrinas y las del sistema inmune, modificando la liberación de neurotransmisores, lo que se podría traducir en las diferentes manifestaciones psiquiátricas. A su vez, estudios en modelos animales expuestos a diferentes situaciones de estrés han evidenciado variaciones en la composición de la microbiota. Fíjense esto. En estudios animales expuestos a diferentes estrés han evidenciado variaciones en la composición de la microbiota. De esta manera se puede postular la comunicación bidireccional en este eje. La microbiota afecta al comportamiento del humano y a su vez las alteraciones en él producen cambios en la microbiota. Por eso es un eje, ¿no? Bidireccional. Vías del eje intestino-cerebro. La relación entre ambas partes del eje parece que se ejerce a través de diversas vías de comunicación. Lo vemos en la figura 3, como el nervio vago, el sistema circulatorio y el sistema inmune. Vamos a buscar la imagen 3. Acá está. Y miren, vamos a ampliar. Bueno, acá. Entonces tenemos al sistema nervioso central, acá tenemos, todo esto sería el intestino, entonces vamos a tener al nervio vago. A ver si me deja. Ah, miren, no sabía que se podía hacer esto. Y si ahora lo quiero sacar. Ahí está, sí, lo podía borrar. Chicos, nunca lo he usado esto. Entonces, bueno, tenemos al nervio vago, entonces, perfecto, y ahora si quiero hacer así.
Lo elimino. Esa. Entonces tenemos al nervio vago, que va por un lado también, no sé por qué la flecha está así, porque en realidad también desde el nervio vago vendrían órdenes acá, pero bueno, nos muestra cómo quizás la información de la microbiota a través del nervio vago viene al sistema nervioso central. Por la circulación sistémica, o sea, mediante la sangre, vamos a llevar info proveniente acá de la luz intestinal al sistema nervioso central. Y el sistema inmune también. Entonces dice, las señales que llegan al sistema nervioso central procedentes de la microbiota, ahí está, pueden ser a través de la estimulación directa del vago del sistema nervioso entérico gracias a la producción de metabolitos, como pueden ser neurotransmisores, hormonas, metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta. Entonces depende a veces lo que comas, lo que estés digiriendo, es la orden obviamente que va a llegar a tu sistema nervioso. O a través del sistema inmune que se activa por la microbiota y libera citoquinas que pueden actuar sobre el sistema nervioso central. Volvemos, entonces. Esto lo leímos ya. Vamos a estas vías. Vamos a primero hablar del nervio vago, ¿no? El nervio vago constituye una de las principales vías para transmitir la información desde la microbiota al sistema nervioso central. En este sentido, la administración de ratones de a ratones de Lactobacillus rhamnosus favorecía la transcripción de ácido alfa-aminobutírico, o sea, GABA. Entonces, dándole a los ratones, ¿sí? Lactobacillus, o sea, dándoles microbiota, perdón, acá en mi casa se murió y me quedé pensando, me miré para otro lado. Entonces, la administración a estos ratoncitos, ¿no? de las bacterias favorecía que se pueda transcribir GABA, ¿sí? A nivel celular, y esto se tradujo en una modificación de su comportamiento dependiendo de la integridad vagal, ya que al realizar el mismo estudio en ratones vagotomizados, o sea que no tenían el nervio vago, no se lograron estos resultados, identificando así al nervio vago como la principal vía de comunicación constitutiva moduladora entre la microbiota y el cerebro. Miren qué interesante. Entonces, se transcribía el GABA a nivel sistema nervioso cuando estaba el nervio vago, ¿no? Dábamos la bacteria y la bacteria, mediante el nervio vago, podía transcribir a hacer ácido alfa-aminobutírico. Bien, sistema circulatorio, las neurohormonas. Las neurohormonas, como por ejemplo la serotonina, las catecolaminas, la dopamina, se liberan desde las células neuroendocrinas del intestino y actúan de manera directa e indirectamente en la modulación del comportamiento. La serotonina, producida un 90% en el intestino, se ve regulada. Chicos, yo les cuento que este archivo con otros no lo podía hacer, pero con este sí acabo de descubrir que puedo resaltar cosas, qué emoción. Bueno, entonces la serotonina, producida un 90% en el intestino, se ve regulada por la microbiota. Entonces, dato importante, la serotonina, este neurotransmisor, es producida un 90% en el intestino y va a estar regulada por la microbiota. Si bien la relación con la microbiota puede parecer dudosa, ya que la serotonina generada por las células intestinales no atraviesa la barrera hematoencefálica, esta interconexión existe, aunque de manera indirecta. Esto se debe a que la microbiota actúa sobre los niveles de los precursores serotoninérgicos y del transportador de la serotonina, que participan en la activación y la modulación a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no es la misma que va a fabricar la microbiota la que va a pasar la barrera hematoencefálica, pero sí, al actuar sobre los niveles de los precursores de los que van a ser a nivel sistema nervioso central, sí nos va a servir. En este caso, la producción se ve regulada por enzimas metabolizadas por la microbiota y es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica para formar parte de la síntesis de serotonina central. Ahora bien, vamos con la dopamina. La dopamina también se ve favorecida por la acción de la microbiota. En un modelo de ratón carente de microbiota, los denominados germ-free, se ha detectado menor cantidad de dopamina, lo que ha abierto interesantes líneas de investigación en la búsqueda de la patogenia de la enfermedad de Parkinson. La microbiota también interviene en la liberación de GABA. Entonces, por ahora tenemos en estas neurohormonas, ¿sí? Vamos a tener, miren ustedes si se puede, a ver, si lo elimino, a ver. Ahí está, perdón, A ver.
¡Ay, que toqué! No, no quiero poner firma, no. No, no. ¿Cómo salgo de acá? Ahí ya está, ya salí. Bueno, entonces, las neurohormonas tenemos, ya vimos, dijimos la serotonina, por ejemplo, ¿no? Que íbamos a tener todos los precursores para la que iba a, a fabricar el sistema nervioso central. La dopamina también se iba a ver favorecida. ¿Cuál más? GABA, ¿estamos? Y ahora también, perdón, ahora les iba a leer GABA. Vamos con GABA. La microbiota interviene en la liberación de GABA. En la liberación de GABA. Bueno, lo voy a aprender a usar. Ahí está. La microbiota interviene en la liberación de GABA. Esta liberación se produce gracias a las propiedades de algunas bacterias que contienen la enzima glutamato de carboxilasa. Entonces, algunas bacterias tienen glutamato de carboxilasa y degradan al glutamato presente en algunos alimentos y lo transforman en GABA. En realidad muchos alimentos tienen glutamato, en forma, por ejemplo, glutamato monosódico como agente conservador, de sabor. Este neurotransmisor es fundamental para la modulación del comportamiento. Tanto es así que ya hay estudios que muestran que la administración de probióticos y por lo tanto un aumento de la disponibilidad de GABA mejora el control de la ansiedad. Miren ustedes, entonces, hay estudios que relacionaron administrar probióticos, ese aumento de probióticos aumenta la disponibilidad de GABA y por ende mejora la ansiedad. ¿Estamos? Así que bueno, lo vamos a marcar. Ahora sí, control de la ansiedad. Ya voy aprendiendo. La mayoría de los autores están de acuerdo en que de manera directa ni el GABA ni la serotonina atraviesan la barrera hematoencefálica, sino que su acción es indirecta, gracias a la acción sobre el sistema nervioso entérico. En contra de esta única acción indirecta, otros autores demostraron la existencia de un transportador de GABA en la barrera hematoencefálica. Estos resultados explicarían cómo el GABA puede penetrar el sistema nervioso central y la modulación de la microbiota sobre la función de GABA en el cerebro. Después podemos también hablar, que podríamos considerarlo como parte de una neurohormona, digamos, son los ácidos grasos de cadena corta. La microbiota también participa en la hidrólisis de los distintos polisacáridos de los ácidos grasos de cadena corta, como el propionato, el butirato y el aceto y el acetato. Estos ácidos grasos de cadena corta, producidos en el intestino, atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al hipotálamo, donde regulan los niveles de GABA, glutamato o glutamina. Entonces, estos ácidos grasos atraviesan la barrera hematoencefálica y regulan los niveles de GABA, glutamato o glutamina, además de aumentar la expresión de péptidos anorexígenos. A su vez, contribuyen a mantener la integridad de la barrera hematoencefálica, lo que supone un nexo entre la microbiota y el sistema nervioso central. Interesantísimo. Bien, y después, ¿qué es lo que viene todo? Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a terminar con estos dos y lo otro lo voy a dejar para otro video. Eje hipotálamo pituitario adrenal. Las acciones de la microbiota también afectan al eje hipotálamo pituitario adrenal, regulando la liberación de cortisol. Miren ustedes, la microbiota regula la liberación de cortisol por el efecto en el eje hipotálamo, glándula suprarrenal, ¿no? En los ratones libres de gérmenes se han observado respuestas exageradas a citoquinas inflamatorias ante situaciones de estrés. En esta línea existen estudios que demuestran que niveles altos de Bacillus rhamnosus se correlacionan con mejores niveles de corticosterona, mejor control del estrés, menor depresión y menor liberación de citoquinas inflamatorias, y viceversa. Otros estudios demuestran que pequeñas exposiciones a estrés pueden impactar en el perfil de la microbiota, la respuesta al estrés y la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal. Bueno, acá vimos todo, o sea, vimos primero el nervio vago, porque estamos viendo las vías de este eje. Entonces tenemos primero el nervio vago, que hay una relación directa, y se vio en los estudios que sacando al nervio vago, no se podía transcribir al GABA, entonces el que actúa como intermediario es el nervio vago. Después vamos a tener, a su vez, al sistema, a neurohormonas del sistema circulatorio, que también van a influir, y ahora vamos a tener al sistema inmune.
¿no? Como un tercer componente de este eje, ¿no? Bueno, vamos a leer. Sistema inmune. Los patrones moleculares asociados a diferentes patógenos son la forma de presentación de la microbiota frente al sistema inmune. Uno de ellos son los lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos activan las células del sistema inmune, particularmente las del sistema innato, los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas. Una vez activadas, producen citoquinas inflamatorias que atraviesan la barrera hematoencefálica. En el cerebro, estas citoquinas actúan sobre los receptores expresados en las neuronas y las células de la glía, concretamente en la microglía, alterando su activación y función. Y a su vez las citoquinas son capaces de actuar sobre los receptores de diferentes nervios aferentes, promoviendo alteraciones de las señales del tubo digestivo hacia el sistema nervioso central. Del mismo modo, la microbiota también es capaz de facilitar la liberación de citoquinas no inflamatorias, como pueden ser las producidas por el factor estimulante de colonias de granulocitos, que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y estimular la neurogenia del cerebro. Es lo que se ha visto como un factor protector tras una lesión isquémica. Entonces fíjense cómo la microbiota también modula nuestro sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, y nos dan este ejemplo de los lipopolisacáridos, que estos lipopolisacáridos que desarrolla la microbiota van a influir en todo lo que es la respuesta inmune. Entonces fíjense por acá, tenemos, dice, registro de ensayos clínicos en los que se utilizan prebióticos. Bueno, esto no lo vamos a ver en otro video. Y en la segunda parte vamos a ver la microbiota, la posible patogenia y las soluciones en las enfermedades no queda nada. Bueno, entonces lo voy a terminar de leer. Listo, vamos a terminar este artículo, que está bueno porque es como un gran resumencito. Microbiota, posible patogenia y solución de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, me tomé unos mates, por eso corté un segundito. Bien, vamos de vuelta. Microbiota, posible patogenia y solución de enfermedades neurodegenerativas. Conforme se ahonda en el entendimiento del eje intestino-cerebro, empiezan a establecerse ciertos postulados que hacen creer que existe una relación entre la microbiota y las enfermedades neurodegenerativas. Estudios en ratones germ-free demuestran que la microbiota es fundamental para un desarrollo cognitivo normal. En esta línea, un estudio español realizado con ratones in vivo relaciona la ingesta de un oligosacárido de la leche materna, la 2-fucosil-lactosa, con una mejora cognitiva. Los autores demuestran que la ingestión de este oligosacárido a través de la leche materna tiene una acción sobre el hipocampo que mejora los patrones de la memoria, las habilidades del aprendizaje y los diferentes marcadores de plasticidad sináptica cerebral. Esto estaría en relación con la acción del oligosacárido sobre el eje microbiota intestino-cerebro y la medicación por el nervio y su mediación, ¿no? Bueno, por el nervio vago. Asimismo, la microbiota también participa en la generación de GABA, el factor neurotrófico derivado del cerebro, de la serotonina, y de otras moléculas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Bien, cuando se produce una disbiosis, pueden verse alteradas las concentraciones de estas moléculas, lo que podría justificar en parte la aparición de diferentes enfermedades, como puede ser trastornos del comportamiento, la ansiedad, Alzheimer o el autismo. Entonces, vamos a remarcar acá, que me parece importante. O sea, la microbiota participa, como vimos antes, en la generación de GABA, en la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, en la serotonina. Entonces, fíjense qué implicancia tiene esta microbiota en el sistema nervioso central. Entonces, si vos tenés una alteración en la producción de estas moléculas a nivel microbiano, podés tener una relación directa con estas enfermedades. Además, la microbiota interviene en la síntesis de péptidos que servirían como moléculas de adhesión para las células huésped. A veces, estas moléculas serán las que generen la autorreactividad y creen una reacción que dañe las propias estructuras nerviosas. Estas razones llevan a pensar que la microbiota puede llegar a postularse como una de las causas responsables de diferentes enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple, el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, la enfermedad de Parkinson, e incluso el Alzheimer,
y a que los probióticos se conviertan en una herramienta terapéutica, pero que aún queda mucho por aclarar. Por ejemplo, que el hecho de la mayoría de los estudios citados estén realizados en animales, con una composición de microbiota diferente a la humana. Por ello, una de las principales dudas que surgen es sobre si los resultados serán similares en humanos. Para esclarecer esta hipótesis se han revisado estudios realizados con pacientes que presentaban patología neurológica, en los cuales la administración de probióticos ha producido mejoras objetivas. Entonces acá tenemos algunos que otros en humanos. Así recientemente se ha publicado un estudio de pacientes con Alzheimer que, tras haber sido tratados con probióticos, durante 3 meses presentaron una mejora. Fíjense qué interesante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo un estudio piloto en el cual, tras la administración de probióticos a pacientes con epilepsia farmacoresistente, se observó una efectividad, una reducción del 50% de las crisis. Estos resultados apoyan la idea de que los probióticos podrían ser en un futuro otro tratamiento para enfermedades neurológicas. En esta tabla se definen los conceptos de probióticos, prebióticos o simbióticos. En resumen, los ensayos clínicos registrados con su uso en patología neurológica en la actualidad. Sin embargo, también hay publicado otro estudio en el que la administración de probióticos en voluntarios sanos no produce cambios en el rendimiento cognitivo, como que si sos sano no te haría nada. Las investigaciones son alentadoras, pero todavía queda mucho por aclarar. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los probióticos realmente funcionan? ¿Se debe solo a una cepa o a simbiosis entre ellas? ¿Qué dosis usamos? ¿Durante cuánto tiempo? Hay muchas preguntas sin respuesta, pero lo que está claro es que se abre un campo de investigación con muchísimas posibilidades. A su vez, también he leído en otros lugares como que cada ser humano tiene una microbiota diferente, es como la huella digital, entonces no va a ser lo mismo para todos. Conclusiones. Aunque existen evidencias que apoyan la relación entre microbiota y el sistema nervioso central, queda por establecer su papel en la patogenia de algunas de las prevalentes enfermedades neurológicas. Asimismo, el empleo de probióticos constituye una importante herramienta terapéutica en los tratamientos empleados. La respuesta a muchos de estos interrogantes vendrá de la mano de ensayos clínicos que aborden el papel de la microbiota. Bueno, gente, les voy a dejar el link del paper. Como este canal es para leer lectura, o sea, leer libros, leer bibliografía oficial, leer journals, no es hacer resúmenes. La idea es que ustedes después con esto hagan un resumen o lo vuelvan a escuchar las veces que quieran o a leerlo o lo que sea. Bueno, si les gustó, desde ya les pido un like, que me sirve para seguir subiendo videos a YouTube. Muchas gracias. Chau, chau.